Josué, el milagroso cumplimiento del plan divino en la conquista de la tierra prometida. En el tercer año de Joacim, mientras el sol comenzaba a alzarse sobre las orillas serenas del Jordán, el pueblo de Israel se encontraba reunido en un profundo silencio. Sus corazones palpitaban con la mezcla de esperanza y miedo. Tras la muerte de Moisés, el gran líder que los había guiado durante años de andanzas por el desierto, la responsabilidad de guiar a los israelitas hacia la tierra prometida recaía ahora sobre Josué, su valiente sucesor. En el desierto, las cicatrices del sufrimiento eran visibles, pero la promesa de Dios brillaba como un faro de esperanza. Fue entonces que la voz del Señor resonó en el corazón de Josué. Sé fuerte y valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. Mira hacia la tierra prometida, susurraba el viento en sus oídos. Al borde del Jordán, las aguas caudalosas rugían como un guardián feroz de la libertad que deseaban alcanzar. Mientras los israelitas se congregaban, Josué les ordenó: santifíquense, porque mañana hará maravillas entre ustedes. Era un llamado a la pureza y a la dedicación que provenía de la revelación divina, sabiendo que la santidad era el inicio del encuentro con lo sobrenatural. Los sacerdotes avanzaron, llevando el arca del pacto, y al pisar el agua del Jordán, algo asombroso ocurrió. Las aguas se detuvieron, creando un paso directo hacia la herencia prometida. Los israelitas cruzaron en seco, asombrados por el milagro. En la orilla, Josué tomó 12 piedras, formando un monumento a la fidelidad de Dios, recordando a la generación futura las maravillas que el Señor había hecho. Sin embargo, al llegar a Jericó, un nuevo desafío se presentó ante él. Las murallas colosales se erguían como un muro del destino, recordándole que la victoria dependería de la obediencia a Dios. No temerás, le resonaba en el alma. Con un plan que desafiaba cualquier lógica humana, instruyó a su pueblo: marcharemos alrededor de la ciudad, en silencio, durante 6 días. El pueblo obedeció, a pesar de las dudas que pudieron haber acechado en sus corazones. El 7º día llegó y el silencio fue quebrantado por un grito de fe. Las murallas de Jericó temblaron bajo el poder de la obediencia al mando divino y se desmoronaron en un caos glorioso. La victoria fue palpable. Pero en medio de la celebración, la sombra de la desobediencia se cernía sobre ellos. Acán había traído maldición al pueblo al ocultar un botín maldito. Josué se enfrentó a la dura realidad de su liderazgo. La deslealtad había manchado la victoria, y debía actuar con discernimiento y valentía. ¿Por qué has traído este mal sobre nosotros?, se preguntaba, mientras la culpa y el sufrimiento se desataban entre su gente. Su corazón se debatía entre la necesidad de justicia y la compasión por su pueblo. Sin embargo, en ese momento crítico, la voz de Dios seguía resonando: yo estaré contigo. Ante las dificultades, la fe de Josué y la del pueblo sería puesta a prueba. Las promesas eran reales, pero la obediencia era esencial. ¿Cómo sostendrían su fe en medio de la traición y los desafíos, mientras el futuro se extendía ante ellos lleno de esperanzas y promesas divinas? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
La historia apenas comienza y el destino de Israel está por desplegarse en una clara demostración de la soberanía y el poder de Yahvé. ¿Cómo afrontará Josué la traición y qué mayores milagros están en el horizonte? La promesa de Dios se cumplirá, pero requerirá fe en las horas más oscuras. El pueblo de Israel, aun con el eco de los muros caídos de Jericó resonando en sus corazones, se encontraba en un momento de reflexión profunda. Josué, inmerso en el clamor de su pueblo, sabía que era tiempo de enfrentar las consecuencias de la traición de Acán. En la penumbra de esa desobediencia se gestaba una tormenta espiritual que podía poner en peligro la herencia prometida. Al amanecer, el rostro de Josué reflejaba la seriedad de la misión que le aguardaba. Antes de que se iniciara el consejo de la tribu, se postró en oración. Clamó al Altísimo buscando guía, sabiendo que la dirección divina era su única esperanza. Oh Señor Dios de Israel, no puedes dar la espalda a tu pueblo. La claridad y la justicia son tus caminos. Muéstranos el camino. La voz del Eterno le respondió con firmeza: Levanta al pueblo y purifícalo, santifícalos, porque no pueden pelear contra sus enemigos en su pecado. Hay maldad en el campamento. La instrucción reveló el estado del corazón del pueblo. El pecado oculto de Acán no solo había traído estrago a su vida, sino también a la visión divina que se alzaba sobre ellos. Con renovada determinación, Josué reunió a la tribu y expuso la gravedad de la situación. En medio del murmullo, la atmósfera se tornó densa. El pecado nos ha acercado a la derrota. Debemos encontrar a quien ha traído esta maldición sobre nosotros, anunció con voz firme, esperanzado de que la confesión traería liberación y restauración. Al identificar a las familias de Judá, finalmente se reveló la traición, quien, temblando, confesó que había tomado una túnica babilónica, plata y oro, escondiéndolos bajo su tienda. Las palabras resonaban en el aire, llenando los corazones de ira y tristeza entre el pueblo. Josué, al escuchar la confesión, sentía el peso del pecado como un ancla que arrastraba a todo Israel hacia abismos de deshonra. Con un corazón pesado, ordenó que se traigan los elementos malditos. Al presentarlos, el pueblo veía en silencio la terrible consecuencia de la desobediencia. Josué se dirigió a Acán. «Has traído maldición a la herencia del Señor. Hoy el juicio será establecido». La decisión fue dolorosa pero necesaria. Acán, junto con su familia y lo que había traído, fue llevado al valle de Acor. En el eco del juicio se mostraba a todo Israel la severidad de Dios, pero también su clamor amoroso por la obediencia. La tierra entera podía sentir la justicia divina resonando en el aire y al mismo tiempo el perdón que aguardaba a quienes se volvieran a él. Mientras la ejecución se llevaba a cabo, la tierra sagrada temblaba bajo el peso del pecado. Eran tiempos oscuros, y la advertencia resonaba: si el pueblo deseaba avanzar, debía volver a la santidad. Esa lección forjara en sus corazones una nueva firmeza. Aquel día, las esperanzas de Israel no se desvanecieron. Con el pecado apartado, un nuevo desafío aguardaba en la penumbra. Josué, al regresar a la posición de liderazgo, recibió una vez más la promesa: «Levántate, porque he entregado en tus manos a la ciudad de Ai». Se abrió ante ellos un horizonte diferente, no exento de prueba, pero ahora cimentado sobre la obediencia restaurada. En ese preciso momento, la fe del pueblo fue desafiada de nuevo. El camino hacia Ai prometía un nuevo milagro, pero también confrontarían sus propias inseguridades y miedos. La sombra de lo nuevo traía consigo el llamado a seguir avanzando, pero ahora como un pueblo purificado, listo para conocer nuevamente el poder sobrenatural de su Dios. ¿Qué otros planes divinos habrán de revelarse en el camino hacia la libertad total? ¿Qué lecciones podrá aprender Israel a medida que enfrente el siguiente desafío?
La historia nacional apenas comenzaba a desplegarse, y en el silencio del valle la voz de Dios seguía anunciando su propósito eterno. Por cada desafío, yo estoy contigo. Josué, sintiendo el fervor renovado entre su pueblo, se levantó con decisión y reunió a los príncipes de Israel. Con el amanecer despuntando en el horizonte, los ojos de todos estaban fijos en él, expectantes. La ciudad de Ai es nuestra, declaró. El Eterno nos ha prometido la victoria, pero debemos ser valientes y esforzados. La desobediencia nos ha traído dolor y hemos aprendido que, sin santos propósitos, no podemos avanzar. Así, empezó a exhortar a las tribus mientras borraba de su memoria el oscuro recuerdo de la traición de Acán. Hoy caminaremos hacia Ai con fe, dejando atrás nuestra vergüenza, recordando que el Señor pelea por nosotros. La congregación murmuró entre sí mientras la promesa de Dios empezaba a establecerse en sus corazones. Mientras se preparaban, el viento soplaba entre las tiendas y la escena reverberaba de un sentido de urgencia. Dirigiéndose al ejército, Josué instruyó a los hombres sobre la estrategia. Dividiremos nuestras fuerzas. Un grupo marchará hacia la ciudad, mientras un contingente de hombres se esconderá tras las colinas, listos para emboscar. Usaremos la astucia que el Señor nos ha dado. Las palabras de Josué encendieron las llamas de la valentía en sus pechos. Con el plan diseñado, comenzaron la expedición. Al llegar a las cercanías de Ai, pudieron ver la ciudad, pequeña pero formidable, con sus muros erigidos como un aviso del desafío que se avecinaba. Los hombres de Ai, seguros en su fortaleza, no sospechaban del asalto que estaba por venir. Así, Josué levantó su voz al Eterno, pidiendo orientación y reafirmando su dependencia en la guía divina. Oh Dios de los ejércitos, muéstranos el camino y establece nuestra victoria. Con la señal acordada, el primer grupo avanzó, y a medida que se acercaba a las murallas, la tensión en el aire era palpable. Los hombres de la ciudad, viendo que los israelitas parecían desbordados, salieron a perseguirlos, dejando a Ai desprotegida. Fue entonces cuando el contingente escondido salió de su ocultamiento, siguiendo el mandato de su líder, extendiendo la mano de Dios sobre la ciudad. El grito de victoria resonó en el aire, mientras las llamas comenzaban a consumir Ai. El estruendo de la batalla era violento y aterrador, y los gritos de los hombres caídos se mezclaban con el clamor de los vencedores. Josué, mirando desde un punto elevado, recordó las palabras de Dios: «He entregado en tus manos a la ciudad». En ese instante, su presencia se sintió poderosa. La victoria fue finalmente consumada, y la ciudad fue tomada. Los israelitas habían aprendido que Dios no solo les otorgaba poder, sino también sabiduría y tácticas. Ai, que había sido un obstáculo insignificante a los ojos de Dios, ahora era un testamento de su poder sobre el pueblo de Israel. Mientras Josué reflexionaba sobre el asombroso cumplimiento de las promesas divinas, también se dio cuenta de la necesidad eterna de mantener una relación cercana con el Creador. Era evidente que su éxito estaba enraizado en la obediencia, pero también en el arrepentimiento y en la restauración de su corazón delante del Señor. En el eco de la victoria, el pueblo danzó, alabando a Dios por su fidelidad. Sin embargo, entre los vítores, una nueva advertencia se escuchó. No os confiéis en la victoria, pues cada prueba es una oportunidad de conocer a Dios más profundamente. El espíritu de Josué palpitaba con la realidad de que haber vencido a Ai era solamente el principio. Alzó su vista, consciente de que nuevas tierras todavía aguardaban el conquisto. Gad estaba preparando a su pueblo no solo para la victoria, sino también para profundizar en su relación sagrada con él. La voz de Dios resplandecía en sus corazones, un eco de esperanza y advertencia. Con cada paso que toméis en la tierra prometida, recordad, yo soy el Señor que pelea por vosotros, y mis planes son más grandes de lo que podéis entender. ¿Qué nuevas pruebas les esperaban adelante? ¿Qué secretos de la tierra prometida aún quedaban por descubrir?
En ese momento, la historia de Israel continuaba su curso, y el propósito divino aún aguardaba ser revelado en toda su plenitud. Después de la victoria sobre Ai, un clima de alegría y celebración envolvió al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de los gritos de alabanza, Josué sintió que un peso lo oprimía. La victoria era un regalo del Altísimo, pero el espíritu de advertencia resonaba en su interior. Recordó los fracasos pasados, cómo la desobediencia había provocado el desastre en Jericó y había suscitado la judicatura divina. Mientras las danzas resonaban en cada rincón del campamento, Josué, en su papel de líder, se alejó por un momento para buscar la voz de Dios en la serenidad del desierto. Se inclinó en oración, clamando, «Señor, guíanos en este nuevo camino. Enséñanos a ser fieles y a no desviar nuestros corazones de ti». La brisa cálida acariciaba su rostro, como un susurro del Eterno, reafirmando su compromiso hacia su pueblo y hacia el Creador. A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía en el horizonte, Josué se dirigió a los príncipes de Israel. «Hemos visto la mano de Dios sobre nosotros, pero no debemos permitir que esta victoria nos embriague de orgullo», advirtió, sus ojos firmes mirando a cada uno. «No olvidemos que la obediencia es el camino hacia su bendición. Eso será fundamental en la conquista de las tierras que nos esperan». La noticia de la derrota de Ai había llegado a los oídos de los reyes que habitaban en la región circundante. Temían que el pueblo de Israel continuara su avance, destruyendo sus ciudades y tomando sus posesiones. Entonces, varios de ellos formaron una alianza y comenzaron a tramar un plan para hacer frente al avance israelita. Pero Dios, que conoce los corazones de los hombres, ya había visto el camino que tomarían. Un grupo de hombres de Gabaón, astutos y sabios, entendiendo su situación, ideó un plan engañoso. Se disfrazaron con vestimentas deterioradas y se presentaron ante Josué y los príncipes, afirmando que venían de una tierra lejana. «Hemos oído de la grandeza de vuestro Dios y de lo que hizo por vosotros en Egipto y en el desierto», dijeron. «Venimos a establecer una alianza con vosotros para que no seamos destruidos». Josué, sintiéndose intrigado, escuchó sin sospecha alguna. Sin embargo, no buscó la dirección del Eterno, confió en sus propios juicios y en la apariencia de los hombres. «¿Es esto verdad?», preguntó. Y las palabras de los gabonitas llenaron su corazón de aprecio por la astucia, aunque la sabiduría de Dios no había sido buscada. Así, firmaron un pacto con ellos sin pedir antes la voluntad de Dios. A su regreso al campamento, el pueblo celebró la nueva aliada. Pero a medida que pasaron los días, su alegría se tornó en alerta. Los reyes de otros pueblos se unieron y atacaron a Gabaón, exigiendo el cumplimiento de la promesa de los israelitas. Al enterarse de esto, Josué sintió una carga en su pecho. No pudo ignorar el peso de la alianza que había sellado sin consultar a Dios. Fue entonces cuando el Eterno nuevamente habló a su corazón. ¿No os dije que el servicio a mí es el camino a la vida? Si permitís que se interpongan los engaños en la senda de la verdad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Josué se percató del grave error en el que había caído e inmediatamente se dirigió a Gabaón, confirmando su lealtad. Con el llamado a la guerra sonando en el aire, Josué reunió a su ejército y se dirigió para ayudar a sus aliados. Una vez más, la incertidumbre comenzó a pesar en él. Sin embargo, fue en ese momento de desasosiego que, en el transcurso de la batalla, Dios intervino de manera divina, enviando una tormenta y provocando confusión entre los enemigos. Josué observó asombrado cómo el cielo se torcía a favor del pueblo de Dios. Gritos de guerra, relámpagos y granizo fueron utilizados en la batalla. Recordando las palabras del Eterno, se dio cuenta de que aún en sus deslices, el propósito sagrado de Dios continuaba fluyendo en el camino de su pueblo. Las victorias de Gabaón sirvieron como recordatorio de que el camino del pacto va más allá de la sabiduría humana,
y que la soberanía de Dios abarca incluso nuestros errores. Alzando sus manos y su espina dorsal a la tierra prometida, Josué sintió que en cada batalla Dios revelaría el misterio de su plan soberano. Quedaba aún mucho por desvelar. ¿Qué nuevas tierras nos esperan?, se preguntaba mientras marchaban, llenos de la esperanza de la colaboración divina, una certeza profunda en su corazón. Lo que estaba por venir era el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Mientras el fragor de la batalla disminuía y el eco de los gritos de triunfo se desvanecía en el viento, los israelitas comenzaron a organizarse, sintiendo el impulso de la victoria sobre sus enemigos. Josué, con el corazón lleno de gratitud hacia el Dios que había desatado su poder en los cielos, siguió el ritmo del adiestramiento y la planificación. Pero en el interior, un nuevo desafío comenzaba a gestarse, una lección profunda en la búsqueda del propósito divino. Al día siguiente tras la victoria, un silencio pesado cayó sobre el campamento. Josué reunió a los ancianos, a los príncipes y a los hombres de guerra. Con seriedad en su rostro, les habló de la necesidad de buscar la dirección del Eterno en todos sus caminos, pues sabían que no podían permitirse otro desliz. Nuestras almas deben estar alineadas con los propósitos de Dios, y nuestra lealtad no debe vacilar, les advirtió. La unificación del pueblo era absolutamente crucial en la época venidera, y él asumía la responsabilidad de guiarlos en esta senda. Mientras tanto, en las tierras vecinas, los reyes de los cananitas, furiosos por la derrota sufrida, comenzaron a conspirar y formar alianzas más sólidas. Se oyeron rumores de tamaño ejército que marchaba hacia las ciudades israelitas. Sin embargo, estas noticias no desalentaron a Josué, pues recordaba las promesas de Dios. Con determinación, Josué decidió reforzar sus ciudades y preparar a su pueblo para lo que se avecinaba. Durante una noche oscura, en oración, Josué clamó desde lo más profundo de su ser: «Señor, muéstranos el camino a seguir. La tierra está llena de enemigos y nosotros somos vulnerables. Te necesitamos más que nunca. Tú eres nuestra fortaleza en este momento crítico». Entonces, el Eterno, en su misericordia, concedió a Josué una visión. En el destello de la media luna, vio un sendero lleno de peligros, pero al final se iluminaba para revelar un lugar de paz y prosperidad. Con la visión aún fresca en su mente, Josué se levantó, inspirado y decidido a actuar conforme a la palabra que había recibido. Convocó a todo el pueblo y, con gran fervor, les habló de la fortaleza que eran en comunidad. «He aquí, hermanos, somos un solo cuerpo, juntos enfrentaremos lo que venga, no temeremos, porque la mano del Altísimo nos protege». Con el despertar de la mañana, el sonido de la trompeta resonó en todo el campamento, llamando a todos a la preparación. Sin embargo, dioses falsos comenzaron a murmurar entre las naciones vecinas, intentando sembrar la discordia en el corazón de los israelitas. Algunos, influenciados por estas palabras, empezaron a dudar del pacto que habían hecho con el Altísimo. Esa duda se volvía como un veneno, capaz de descomponer la unidad sacra entre el pueblo. Mientras tanto, en el reino de Hebrón, los reyes, en la oscuridad de la noche, invocaban fuerzas sobrenaturales para socavar la confianza de Israel. En un oscuro consejo, uno de los príncipes sugirió un ataque sorpresa, un intento de desmoralizar a los israelitas antes de que sus fuerzas se unieran. Pero el Eterno había estado observando y no pasó por alto estas intrigas humanas. Así, desde lo alto, Dios decidió revelarse de nuevo. En las primeras horas del alba, una nube espesa cubrió las tierras de los enemigos y un murmullo espiritual se alzó en el aire. Era el preludio de un movimiento divino. «El tiempo ha llegado», resonó en el corazón de Josué como eco del eterno propósito. En su espíritu se encendió una luz de revelación, confirmando que su viaje hacia la tierra prometida tenía aún un propósito más grande. Con la mirada firme levantaría el estandarte del Señor ante el pueblo y se prepararía para lo que estaba por resplandecer, sabiendo por fe que Dios aún tenía un vasto plan a desplegar.
El desafío se convertiría en un milagro y el milagro en cumplimiento profético. La historia de la redención de su pueblo estaba lejos de concluir y el plan soberano de Dios comenzaría a manifestarse en formas que jamás habían imaginado. La batalla por la tierra prometida apenas comenzaba, y Israel sería el instrumento del cumplimiento de su glorioso pacto. ¿Qué milagros aguardaban en el horizonte? Un nuevo capítulo se encontraba a punto de desarrollarse, preparado por la mano de Dios. En el amanecer de un nuevo día, el rugido del desierto resonaba a lo lejos mientras los israelitas se preparaban con fervor. Josué, aún con la visión dolorosamente clara en su corazón, estaba decidido a liderar a su pueblo marchando en la sílaba de la confianza del Altísimo. Convocó una vez más a sus capitanes y hombres de valor, y con voz firme les habló: «Reuníos, hombres de Dios, pues el Eterno nos ha prometido victoria sobre nuestros enemigos. No temáis, porque Él peleará por nosotros». Las palabras retumbaban en los corazones de los hombres, despejando las nubes de duda que habían comenzado a enraizarse en sus almas. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre la tierra, y las acciones de los reyes cananitas continuaban gestando un peligro inminente. En su furia, habían conjurado hechiceros y adivinos que, como sombras en la noche, buscaban ahogar la esperanza de Israel antes de que la luz del día brillara por completo. En el campamento, mientras los preparativos se realizaban, algunos murmuraban entre sí, cuestionando la fidelidad del Dios que había sacado a sus ancestros de la esclavitud. Un joven llamado Caleb, que había caminado valientemente junto a Josué, sintió la necesidad de manifestar su fe. «Oh corazón de Israel», clamó, «¿acaso no hemos visto la gloria del Eterno? Él nos trajo aquí con manos poderosas. No debemos dudar, porque quienes confían en Él no serán avergonzados». A pesar de su fervor, las palabras de Caleb apenas hacían eco en medio de la creciente inquietud. La intrigante conspiración de los reyes cananitas se volvía palpable, y la angustia se cernía como una niebla en el campamento. Pero, en la profundidad del corazón de Josué, una determinación divina comenzó a brotar. Esa noche, antes de la batalla, Josué se retiró a orar. La luz de la luna iluminaba su rostro, y se percibía la búsqueda intensa de su alma por la intervención divina. «Señor, escucha mi oración», exclamó. «Revela tu mano en medio de la oscuridad. Estamos aquí bajo tu estandarte, y solo con tu poder podremos vencer». Mientras aguardaba la respuesta, una vez más el cielo se iluminó. La voz del Eterno resonó en el aire, clara y poderosa. «Confía en mí, Josué. He hecho un pacto con tu pueblo, y hoy yo desataré mi juicio sobre los enemigos. Así como el día sucede a la noche, mis promesas se cumplirán ante tus ojos». Fortalecido por esta revelación, Josué volvió a su pueblo con un ardor renovado. Las intenciones de los cananitas estaban expuestas ante el Dios que había iniciado el camino de la redención. «Hoy la balanza de la justicia se inclinará», proclamó. «El Eterno está con nosotros, y hoy veremos cómo Él enfrenta a nuestros adversarios». Con el primer rayo del alba, un grito de guerra resonó entre las filas de Israel. Las trompetas llamaban a los valientes a la batalla, y así partieron como un solo cuerpo, unidos en fe y propósito. Pero al cruzar las colinas, vislumbraron un espectáculo aterrador. En el horizonte, el ejército enemigo aguardaba en formación perfecta, blandiendo espadas y lanzas, riendo en burla de los israelitas, presumiendo victoria. Entonces el alma de Josué se estremeció, pero recordó la palabra del Señor, y su fe se avivó. «No temáis, el Señor está con nosotros», exclamó. La respuesta divina era inminente.
En el instante en que se alinearon para el combate, un rugido sobrenatural quebró el silencio. Las nubes se espesaron y un estruendo atronador resonó desde las alturas. En esos momentos críticos, el cielo se abría, mostrando a las huestes celestiales preparadas para la batalla. Así, en el eco de aquel estruendo, una verdad se inició a desplegar. El plan soberano de Dios iba más allá de lo que los israelitas pudieran imaginar. ¿Qué milagros revelará hoy el Eterno?, se preguntaban entre sí. Mientras marchaban hacia lo desconocido, una intriga divina se desarrollaba en cada paso. Con el albor de un nuevo día, el estruendo de los corazones guerreros resonaba en medio de la brisa caliente del desierto. Josué tomó su lugar al frente de los israelitas, su mirada fija en el sólido ejército cananita que se extendía como un manto negro sobre la tierra. La fe ardía en su alma como un fuego inextinguible, recordando la promesa de Dios en su corazón. «Hoy veremos la gloria del Eterno», les dijo a todos, su voz firme se alzaba en proclamación. Mientras los hombres se preparaban para la batalla, la ansiedad y la incertidumbre comenzaron a mezclarse en el ambiente. Algunos miraban al horizonte, donde el enemigo se acomodaba, confiado en su número y armamento. Sin embargo, Josué recordó los relatos de cómo su pueblo había cruzado el Mar Rojo y cómo las murallas de Jericó habían caído ante la fe. «Fijaos bien», dijo Josué, «¿acaso no es el mismo Dios que desató plagas sobre Egipto y nos guió a través del desierto quien está con nosotros hoy? No pelearéis, porque el Eterno peleará por vosotros». Las palabras llenaron los corazones de los guerreros con una mezcla de valentía y esperanza. Cada uno, sintiendo la presencia de lo divino, se dispuso a enfrentar el desafío que venía. Sin embargo, entre los guerreros de los cananitas, un fariseo, experto en las artes oscuras, susurraba palabras malditas, tratando de enrarecer la atmósfera. Su sucio espíritu buscaba sembrar la duda en el alma de los israelitas, infundido de la intención de llevarlos al temor. Pero el poder de Dios estaba manifestándose y los cielos giraron en la inminente acción divina. Con el sonido de las trompetas resonando en el aire y el sol brillando intensamente, Josué levantó su mano. «Ahora, en el nombre del Dios de Israel, avanzad». Y el ejército de Israel se lanzó al combate, pero no solo con flechas y espadas. Cada guerrero marchaba en oración, en súplica, invocando al Altísimo por su intervención. Las huestes celestiales respondieron. A medida que los israelitas se acercaban, una nube de oscuridad se levantó del campamento enemigo. El cielo se rotó en colores iridiscentes, mientras una calma asombrosa se deslizó sobre el campo de batalla. Los guerreros cananitas confundidos comenzaron a mirar nerviosamente a su alrededor. Algunas de las sombras que los habían respaldado ahora volvían en su contra, desvaneciéndose como humo. «¿Qué es esto?», murmuran entre sí los cananitas, incapaces de entender que la mano de Dios estaba obrando con poder. De repente, un gran estruendo del cielo hizo eco, y un relámpago descendió, iluminando el campo y sacudiendo la tierra. Los israelitas, animados por la vista de la obra divina, se lanzaron hacia adelante como rayo, empujando a sus enemigos hacia atrás. La victoria comenzaba a entrelazarse con los planes del Eterno. Y así, mientras la batalla se intensificaba, el poder de Dios se desató. Una voz fuerte sonó en el cielo, resonando entre ambos ejércitos. «Hoy es el día en que desataré mi juicio». La tierra tembló, y los cananitas, atemorizados por el poder sobrenatural, comenzaron a desbandarse. Josué, viendo esta obra maravillosa, se dio cuenta de que aún había más por descubrir. Mientras el sol comenzaba a caer, una profecía surgiendo en su corazón llamaba a su atención. ¿Y si la verdadera batalla no fuera solo la conquista de estas tierras?
En ese momento, el cielo se iluminó nuevamente y una revelación sobre el plan soberano de Dios comenzó a brotar en el corazón de Josué. ¿Qué nuevo propósito tiene el Eterno para su pueblo?, pensó. Mientras la victoria se hacía evidente, un nuevo misterio se desvelaba, sugiriendo que la lucha que libraban era solo el comienzo de un plan más grande. El eco de la voz de Dios resonaba, preguntándose a sí mismo, ¿está el pueblo listo para lo que vendrá? Mientras la batalla rugía alrededor de ellos, Josué mantuvo su mirada fija en el cielo, donde el estruendo de la batalla parecía disiparse en un susurro. Un halo de luz resplandeciente se posaba sobre el campamento israelita, infundiendo en sus corazones una seguridad sobrenatural. El Eterno había prometido estar con ellos, y esa promesa era más certera que la guerra misma. «Con firmeza, hombres de Israel», clamó Josué, su voz resonando en el aire como un trueno. «Recordad que no es con espada ni con lanza que ganamos, sino con la fe que tenemos en nuestro Dios. Alzad vuestros brazos y proclamad su alabanza». Y así los israelitas levantaron sus manos, uniendo sus voces en un cántico de adoración que atravesaba las líneas enemigas. Los cananitas, desmoralizados, comenzaron a tambalearse. Sus ojos, ahora llenos de temor, buscaban qué dirección tomar. La nube ominosa que se había levantado de su campamento comenzó a tornarse espesa y oscura, envolviéndolos en una confusión que los sumía en el pánico. ¿Acaso no ha quedado nada de nuestros dioses?, gritó uno de ellos. La incredulidad se mezclaba con la desesperación mientras se disolvían en el caos. Josué, viendo la confusión desatarse entre sus enemigos, apremió a su pueblo. «Ahora es el momento, vayamos hacia adelante, porque el Eterno ha preparado el camino para nosotros». Las tropas israelitas se lanzaron hacia adelante, sus corazones ardían con un fervor divino. Cada paso hacia la victoria era un eco de la promesa cumplida. Cada grito de triunfo resonaba con la certeza de que Dios estaba con ellos. En medio de la batalla, una figura se destacó entre el bullicio y el ruido. Era el fariseo, cuyos ojos relampagueaban con maldad y su boca pronunciaba palabras de maldición. Josué lo identificó. «Ese es el hombre que ha querido sembrar el temor», pensó. Pero el poder de Dios ya estaba en movimiento, un torrente de luz que desnudaba la oscuridad. «Dios de Israel, haz que su maldad se vuelva contra él», proclamó Josué. Y en ese instante, un rayo de luz se precipitó desde los cielos, golpeando directamente al fariseo. Su cuerpo, consumido por el poder divino, cayó al suelo, mientras murmullos de terror brotaban de la multitud cananita. Los israelitas, al ver la obra del Eterno, se animaron aún más. «El Señor ha hecho maravillas en medio de nosotros», exclamó uno de los ancianos. «La tierra que hemos esperado se ha convertido en nuestra herencia, y no habrá quien nos detenga». Pero, en el fondo del alma de Josué, la inquietud no se desvanecía. «¿Qué sucede ahora?», su mente pensaba, mientras la victoria se manifestaba. En medio del triunfo, la voz de Dios retumbaba en su corazón. «¿Estás listo para ver la plenitud de mi plan?». Mientras la batalla llegaba a su clímax, un viento potente sopló, llevando consigo los ecos de la victoria a cada rincón del campamento cananita. Los que quedaban se dispersaban, dejando atrás su orgullo y su fe en ídolos vacíos. Josué levantó sus manos nuevamente, y un nuevo mensaje se formó en su conciencia. Esto no es solo la guerra, es el cumplimiento del pacto, pero hay un propósito más grande detrás de esta lucha. Miró al horizonte, donde se alzaban los montes que prometían nuevas tierras, nuevas luchas, y el día en que el pueblo de Dios debía realmente seguir su mandato. Así, entre el grito de victoria y la llamada de la aventura venidera, la pregunta persistió en su corazón.
¿Está mi pueblo realmente preparado para lo que Dios tiene preparado? ¿Estamos listos para ser luz en medio de las naciones? En medio de la gloria de la victoria, un nuevo misterio comenzó a revelarse, insinuando que la conquista de Canaán era solo un capítulo de la historia redentora que el Eterno había escrito desde el principio. La lucha había llegado a su clímax. El triunfo resonaba con ecos de gloria, pero en el corazón de Josué había un creciente anhelo. Con fervor dirigió sus pasos hacia el centro del campamento israelita, donde el brillo divino aún iluminaba sus corazones. La victoria estaba asegurada, y los enemigos, azotados por el pánico, se desbandaban en todas direcciones. «Recibid el aliento del Eterno», proclamó, con su voz firme pero llena de reverencia. «Hoy hemos visto el poder de nuestro Dios y su fidelidad hacia nosotros». La multitud, atenta y conmovida, hizo un silencio reverente. En ese momento, todos miraron hacia Josué, esperando palabras que consolaran y alentaran, palabras que los prepararan para lo que estaba por venir. Entonces, sin previo aviso, el cielo se oscureció repentinamente, una sombra profunda cubrió la tierra. Los israelitas, atónitos, sintieron el viento helado que les erizaba la piel. «¿Qué es esto, oh Eterno?», clamó Josué, mirando hacia lo alto mientras su corazón se llenaba de inquietud. «¿Por qué ha cambiado la atmósfera de nuestra victoria en un instante?» Las nubes comenzaron a moverse de manera inusual, formando espirales en el cielo, como si una gran tormenta estuviera a punto de desatarse. La multitud, sintiendo el cambio, se preguntaba si el Eterno estaría manifestando su gloria o si un juicio se acercaba. En la profunda quietud que siguió, la voz de Dios resonó en su corazón nuevamente. «Prepara a tu pueblo para lo que vendrá». «El Eterno se mueve en misterio», pensó Josué, recordando las antiguas promesas. «Quizás esto es una señal para un nuevo paso en nuestra jornada». Con fe renovada, alzó su voz otra vez. «Hombres y mujeres de Israel, manteneos firmes y escuchad la voz del Señor. Hemos sido guiados por su mano poderosa hasta aquí, pero hay más que el Eterno desea revelar». Justo en ese momento, un rayo de luz quebró las nubes, y en el fulgor iluminador Josué vio figuras destacarse de entre la neblina. Eran hombres y mujeres llegados de tierras lejanas, trayendo consigo vestimentas, ofrendas y palabras de alabanza. «Mira», exclamó un anciano entre la multitud, «los pueblos alrededor han escuchado de nuestras hazañas y vienen a rendir homenaje al Dios de Israel». El corazón de Josué palpitó ante la sorpresa. «Señor, ¿acaso cumplen las naciones su propósito? ¿Estás llamando a la luz entre estas tinieblas?» Mientras las figuras se acercaban, él percibió que entre ellos había naciones que alguna vez hubieran sido enemigos, ahora en busca de redención. «Bendito sea el Dios que transforma corazones», murmuró Josué, entendiendo que la conquista no solo sería territorial, sino espiritual. «¿Qué has planeado, oh Señor, que va más allá de esta batalla?» Con cada paso hacia adelante, los israelitas estaban siendo conectados a un plan mayor, uno que trascendía las fronteras de Canaán. Los pueblos extranjeros llevaban consigo el fragor de antiguas promesas mostradas a través de milagros, testigos del poder de Dios. Pero en el fondo de su ser, la inquietud de Josué persistía. ¿Estaremos siempre dispuestos a seguir la dirección del Señor, incluso cuando nos llamen hacia lo desconocido?, se preguntó, sintiendo la tensión entre la victoria y el nuevo llamado. Así, entre los alabanzas emergentes y el eco del Eterno en su corazón, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Preparad vuestras almas y corazones para la transformación, porque el camino hacia la redención de las naciones es el verdadero propósito que se despliega delante de nosotros.
Mientras el viento aullaba suavemente y la voz de los recién llegados resonaba en el aire, un nuevo engranaje del plan divino empezaba a girar, insinuando que no solo era la tierra prometida lo que Dios quería conquistar, sino también las almas de aquellos que todavía caminaban en tinieblas. La conquista espiritual aguardaba, y la pregunta que llenaba el aire sagrado era clara: ¿quién se atrevería a seguir al Eterno en esta nueva aventura? Con la llegada de los pueblos vecinos, el ambiente en el campamento israelita se tornó electrizante. Cada corazón palpitaba al ritmo de la oportunidad inesperada que se presentaba ante ellos, mientras el Eterno movía su mano, guiando los acontecimientos hacia un propósito mayor. Josué observó a los recién llegados, inscrito en la historia del pacto de Dios, y sintió la presión de la expectativa sobre sus hombros. «¿Quiénes sois y qué buscáis entre nosotros?», preguntó Josué a los enviados, su voz resonando con autoridad. Los hombres, con un semblante de respeto y reverencia, respondieron: «Venimos de tierras lejanas, pues hemos oído de las grandes hazañas que ha hecho el Señor en medio de vosotros. Los ecos de su gloria han llegado hasta nosotros, y deseamos conocer a este Dios poderoso y establecer un pacto de paz con su pueblo». Una onda de intriga se apoderó de Josué. «El pacto es sagrado», pensó, «y ¿son dignos de este compromiso? ¿Puede el Eterno tener un plan incluso para aquellos que antes fueron enemigos?». Con estos pensamientos se elevó una voz en su interior, recordándole lo que había aprendido del carácter de Dios, su deseo de que todas las naciones fuesen alcanzadas y reconciliadas. Así reunió a los príncipes de Israel. «El Señor nos ha traído esta ocasión. Ellos buscan a nuestro Dios y debemos orar sobre este asunto», proclamó. En ese instante, la atmósfera estaba cargada de la expectativa del Espíritu, y cada uno sentía tanto la inmediación del cielo como el peso de la decisión que estaban por tomar. Con el pueblo reunido, Josué se postró ante el Eterno. Sus palabras: «Oh Dios, guía nuestras decisiones en este momento crucial. Enséñanos a ver como tú ves y a actuar conforme a tu voluntad. ¿Qué deseas de nosotros en esta nueva fase de nuestras vidas?». Al permanecer en esa súplica ferviente, una vez más, el Eterno respondió: «Asentí del pacto, pero mantén la consideración de mis mandamientos. Toda alianza debe estar enraizada en la fe y en la obediencia». Con el mensaje claro, Josué se levantó y se dirigió a los príncipes. «Hemos escuchado la voz del Señor. Este nuevo pueblo que ha llegado ante nosotros busca establecer un pacto. Comprometámonos a enseñarles nuestros caminos, a mostrarles la fidelidad del Señor y a guiarlos en la justicia». Los príncipes sintieron repentinamente el peso de la decisión, y las miradas se encontraron en un choque de expectativas y preocupaciones. En un acto de obediencia al entendimiento divino, decidieron aceptar a los gabonitas como aliados, sellando su pacto con un sacrificio en honor al Eterno. Pero la advertencia de Dios resonaba en el corazón de Josué mientras la ceremonia se realizaba, recordándole que la fidelidad a la palabra del Eterno era crucial para su futuro colectivo. Sin embargo, en la oscuridad de un rincón, aquellos reyes cananitas que habían sido derrotados no podrían soportar la idea de perder su influencia. Subiéndose una vez más a la marea del orgullo, comenzaron a tramar un plan para desbaratar la nueva alianza entre los israelitas y sus nuevos aliados. «Un pacto con los enemigos», gruñó uno de los príncipes cananitas. «No podemos permitir que se consoliden, porque sabemos que el poder del Dios de Israel está con ellos. Debemos destruir esta unidad antes de que sea demasiado tarde». Mientras los cananitas preparaban su asalto, en el campamento israelita un espíritu de renovación y esperanza comenzaba a tomar forma. Josué, sintiendo la animosidad en el aire, se retiró durante la noche a orar nuevamente. «Señor, protege a tu pueblo ante cualquier ataque que pueda venir.
Revélame tus caminos, pues solo en ti confiamos. La voz del Eterno los sorprendió con una respuesta idónea. Estaré con vosotros, y el enemigo se dispersará. Pero preparad vuestros corazones, y no cedáis en la fidelidad a mi palabra. Así, con el amanecer de un nuevo día, el ambiente entre los israelitas estaba tenso, con los guerreros preparados, enfocados y con la certeza de que la batalla que se avecinaba no sería una simple guerra por territorios, sino un enfrentamiento espiritual que reflejaría la luz y oscuridad. Cada hombre y mujer, consciente del rol que ocupaban en el plan divino, sabía que debían mantenerse firmes y en unidad. Cuando los gritos de guerra resonaron nuevamente entre las naciones cananitas, Josué alzó su voz en medio del estallido. Hoy, confiar en el Eterno será nuestra victoria. Unidos como un solo cuerpo, nos levantaremos para enfrentar la adversidad y proclamar la gloria de nuestro Dios. Entre la confusión y el clamor del enemigo, una sombra aterradora se movió hacia los israelitas, y un profundo silencio se instaló en el ambiente. La batalla por la tierra prometida se había intensificado, y lo que estaba en juego era mayor. La promesa de salvación no solo para Israel, sino para muchos que anhelaban conocer al Dios verdadero. Así, entre el estruendo y los ecos de la inminente batalla, el pueblo se preparaba para ver la mano de Dios manifestándose una vez más. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el plan soberano de Dios se desplegaba como un lienzo que apenas estaba siendo dibujado. Pero un sentimiento persistía en el aire, la urgente pregunta que aún resonaba: ¿hasta dónde irá este camino hacia la redención? ¿Qué milagros aún no imaginados aguardarían al pueblo de Dios en esta nueva etapa de su viaje?